Ok. Una vez concluido lo que vendría siendo el sistema nervioso central superior, vamos a decirle una parte del sistema nervioso central, pero más inferior, pero como lo vendría siendo la médula espinal. Ya salimos de todo lo que vendría siendo la cavidad encefálica, ¿ok? Entonces, vamos con la médula espinal. Hablamos de que es esta señorita que encontramos acá, ¿sí? Aquí vamos a ver, es esto que está aquí. Lo vamos a decirlo así como la región más central. Todo lo que vendría siendo las prolongaciones, que vendrán siendo los nervios espinales, vendría estando en el sistema nervioso periférico. Hoy nos compete es esto, región central, todo esto, ¿ok? Claro, ciertas prolongaciones de la misma, pero no los nervios periféricos, eso sí no. Hablamos de un largo cordón blanquecino, de forma aproximadamente cilíndrica, localizado en el canal vertebral, ¿sí? Porque tenemos que una vértebra tenía ciertas partes, ¿verdad? Tenía cuerpo vertebral, él tenía unos pedículos, ¿sí? Claro, esto es un dibujo, bueno, más o menos. Tenemos que después tener una apófisis transversa, tener unas láminas y tener una apófisis espinosa. Por dos arriba y dos abajo serían apófisis articulares, ¿sí? Con lo que se articulan las vértebras. Entonces, teníamos que aproximadamente en esta región, que es el canal vertebral, es donde se encuentra la médula espinal, ¿ok? Eso tiene una especie de ciencia de que está cubierto por la parte anterior por hueso y por la parte posterior por parte de hueso, ¿sí? Más que todo de protección y también a los lados, ¿sí? Encargado de llevar impulsos nerviosos, vamos a decir que es como una especie de filtro, ¿ok? Entonces, él modula lo que viene desde la periferia para mandarlo para acá arriba, o viceversa. Cuando se viene la información de acá arriba, él lo modula y decide a quién se lo manda en la periferia, ¿ok? Comienza en el foramen magno para terminar aproximadamente, ¿ok? En L1, L2. Esto también varía ligeramente la bibliografía. Vamos a tener que, en toda su extensión, a lo largo de la región cervical y a lo largo de la región lumbar, vamos a encontrar un abultamiento, ¿sí? Un abultamiento de la médula espinal, a lo cual se le puede llamar intumescencia, ¿sí? Intumescencia cervical y tenemos una intumescencia lumbar, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué es eso. Vamos a mencionar por qué es eso. Esta estructura va a estar rodeada por membranas de tejido conectivo, como lo son las meninges, no sé si se acuerdan a nivel encefálico. Eh, la diferencia es que a nivel encefálico teníamos dos capas, ¿sí? Dos capas o su conjunto de capas de meninges. En este caso solo tenemos una, ¿sí? Simplemente dura madre, aracnoides y pia madre. En el encéfalo era eso, pero multiplicado por 2, ¿ok? Es simplemente una capa. En la médula hay 31 pares de nervios espinales fijados por raíces anteriores motoras y posteriores sensitivas. Ahora vamos a ver cómo es eso también. Entonces, ajá. Aquí por lo menos no se nota mucho, pero a nivel cervical, y hablemos de nivel lumbosacro, por la distribución de los nervios, ellos hacen como una especie, o sea, ellos no van precisamente así o ligeramente oblicuo, no, ellos como que en un momento, en un espacio, ellos se acumulan, ¿ok? Eso se le conoce como intumescencia. En esta región vamos a encontrar plexo cervical y parte de lo que es el plexo braquial. Y aquí tenemos el plexo lumbosacro, ¿sí? Después vamos a ver en el sistema nervioso periférico, con los pares craneales, cuál es la distribución de estos, hacia dónde llegan, qué funciones tienen. Entonces, bueno, aquí tenemos una fotico, vamos a decir, más animada, de intumescencia cervical y la intumescencia lumbar. Hablamos de agrandamientos o engrosamientos, ¿sí? O cúmulo, como usted le quiera llamar. Entonces hablamos de que la intumescencia cervical es un cúmulo de nervios encargados de la inervación del miembro superior. ¿Por qué? Porque tenemos el conjunto de nervios en el cual se forma, vendría siendo el plexo braquial, ¿ok? El cual va constituido de C4 a T1. Bueno, más T5 a T1, ¿ok? Entonces ese plexo braquial se encarga de ramificarse a todo lo que es el miembro superior hasta llegar a la punta de los dedos, dando información tanto sensitiva como motriz, ¿ok? Bueno, dice bueno, cuando habla de inervación, ahí le podemos encontrar tanto la función sensitiva como motora, ¿ok?
Hablamos de la intumescencia lumbar, cúmulo de nervios, es prácticamente la misma lógica, solo que aplicada al miembro inferior, encargándose de la inervación del miembro inferior, además de recibir información sensitiva, lo que conforma, lo que les he mencionado, el plexo lumbosacro, ¿ok? Entonces, vamos a tener que es de L2 a S3. Claro, por lo menos descrita así la intumescencia, pero el plexo lumbosacro toma desde raíces de T12, L1 y después L2, pero, ok. Vamos a tener que una vez que se termina toda esa médula espinal, cuando ya llegamos abajo, 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 abajo. Sí, bueno, para que no puede rayar bien, porque hay un panel aquí que no me deja hacerlo. Ok. Vamos a tener que una vez que él se va terminando, tenemos algo que se conoce como cono medular, ¿sí? Donde terminan los nervios y se usan por debajo de la intumescencia lumbar. Justamente por debajo, vamos a decir que aproximadamente por aquí cuando se termina, aquí se usa, vean que forma como una especie de conito, ¿sí? Aquí. Por eso se le llama cono medular, ¿ok? Entonces, aproximadamente entre S2 y S1, vamos a tener que de ese conito se va a desprender una membrana fibrosa, ¿sí? Una fibrosa, hablamos de un conjunto de fibras nerviosas, ¿ok? Hablamos de que a eso se le conoce como filum terminal, ¿ok? Hablamos de una prolongación delgada. Vean que aquí tenemos el cono, ¿sí? Vean esta línea que está aquí está marcadito con un número que dice filum terminalis, ¿sí? Este corresponde al número 1. Lo que pasa es que son distintas formas de encontrarlo, de variar de la bibliografía, ¿ok? Vamos a tener de que unos lo llaman filum terminal interno y externo, que esa es la que yo prefiero que manejen, pero en esta foto que yo conseguí por ahí, habla de filum terminal únicamente, el cual corresponde a este, y este le llama filum de la dura madre, pero ajá. Vamos a tener que de cono medular sale una pequeña lámina delgada, o por lo menos una fibra delgada, la cual llega a la segunda vértebra sacra, ¿sí? Vamos a tener que termina en S2. Pues de ese filum terminal interno, o simplemente filum terminal, vamos a tener que se prolonga otra fibra delgada, ¿ok? Que es esto que está aquí. Que se le conoce como filum terminal externo, el cual llega a la parte posterior del coxis junto con la dura madre, ¿ok? Hablamos de que llega el coxis. Configuración interna. Vamos a tener qué es lo que encontramos por dentro. Ya hemos hablado mencionado de sustancia blanca, sustancia gris, tenemos cómo se distribuían el cerebelo, cómo se distribuían el cerebro. Pues en la médula espinal también tiene una distribución. Vean que el centro interno está compuesto por sustancia gris. Lo que pasa aquí, bueno, aquí está la foto que va. Aquí está sustancia gris, todo lo que está por dentro. Y hablamos de que está rodeado por sustancia blanca, es decir, todo esto que está por aquí. ¿Okay? Posee un pilar en forma de H o de mariposa, ¿sí? Bueno, esta se pudiera asemejar un poco a la mariposa. Yo de verdad que he sido siempre muy malo para ver ese tipo de formas en las estructuras neuroanatómicas. Entonces, vamos a tener que tener los pilares en forma de H o de mariposa con las columnas grises anteriores y posteriores. Aquí tenemos que tener algo muy claro, que esto es para siempre y por siempre de toda la carrera. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí quiero llegar. Es algo muy sencillo, pero es de las cosas que más necesito que aprendan de este objetivo, ¿sí? Esto es esencial. La parte posterior es sensitiva y la parte anterior es motriz, ¿sí? ¿Qué le quiero decir yo? La cosa que todavía no lo he mostrado, pero los nervios espinales recogen información de distintas zonas del cuerpo, ¿ok? Vamos a decir que esta zona que está aquí, la del pulgar, la recoge el nervio espinal, C6, ¿sí? O el nivel medular, perdón, el cual prolonga sus nervios, ¿ok? C6 recoge la información sensitiva de acá. Cuando a mí me tocan acá, esa información va a viajar, ¿sí? Hasta llegar a la médula espinal, al segmento C6. Aquí lo estoy marcando, C6, ¿sí?
¿Por dónde va a entrar esa información para que en algún momento sea procesada aquí? Señores, esa información de entrada va por aquí. Información sensitiva es en el asta posterior. Luego esa información, de eso sube y llega al cerebro. Después vamos a ver por dónde sube eso. ¿Ok? Entonces, todo lo que sea información sensitiva, la cual tiene que llegar a la médula, va a llegar específicamente al asta posterior. ¿Sí? Vamos a decir que fue un ejemplo. A mí me están pellizcando, ¿sí? Eso es una información sensitiva de entrada. Eso entra, llega a la médula y eso sube hasta acá. Mi cerebro procesa, oye, mira, eso es un pellizco. Eso me está alterando mi organismo como tal, ¿ok? Entonces, yo tengo que generar una respuesta y no me puedo quedar con esa. Yo agarro y digo, bueno, mira, que suelte, pues, que agarre y empuje la mano, pues, como que se bataquee para que no le duele. El cerebro manda esa orden motriz para que se ejecute un movimiento. Esa información va a llegar aquí. Después vamos a ver mediante qué llega ahí. Pero vamos a tener que llegar aquí, al asta anterior. Asta posterior sensitiva, asta anterior motora. Asta posterior de entrada, de hecho podemos decirle aferente, porque la información sensitiva entra por aquí. Aferente, esto suele ser, aunque no es muy complejo, suele ser una de las mayores confusiones, estos dos términos que pueden parecerse. Aferente y eferente. Aferente de entrada o información sensitiva y eferente de salida o de acción motriz. Luego eso llega, esa información que ya salió de aquí llegó al asta anterior, esa se prolonga hacia los músculos y lo que hace es generar la respuesta. O sea, como que ya vale, deja de pellizcarme. Sí, esto es muy importante, ¿ok? No es lo más complejo, pero es algo que es esencial que tienen que saberlo, saber diferenciar entre aferente y eferente. Sensitivo, que llega al asta posterior, y motriz, que viene ya la información cerebral, o, bueno, puede ser un reflejo medular, tal vez no viene del cerebro, sino que viene de aquí mismo, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Y motor, que es acá, ¿sí? Entonces empezamos a hablar de la parte anterior, porque vamos a tocar eso, ¿sí? Columna gris anterior, que hablamos que eran las motrices, de ahí sale la información motriz, ¿ok? Ahorita vamos a ver de dónde viene antes esa información motriz, porque mayormente es el cerebro que manda información a esos núcleos para que esos núcleos manden la información a la estructura muscular o a otro efector, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo están distribuidos. La columna gris anterior se divide en tres grupos pasando a las raíces anteriores como eferentes alfa. Cuando hablamos de alfa son las principales neuronas motoras, ¿ok? Inervando a los músculos. O sea, como les dije, de aquí sale hacia los músculos, ¿sí? Para ejecutar una acción, pues. Entonces, no juro tiene que ser como el ejemplo que les dije para defenderse, ¿no? Simplemente para realizar una acción. Entonces vamos a eso. Vamos a tener el grupo de los núcleos mediales, ¿ok? Están en la mayoría de los segmentos medulares, inervan músculos esqueléticos del cuello, intercostal, tronco y abdomen. Hablamos de los núcleos medial, tenemos un núcleo anteromedial y posteromedial, ¿sí? Inerva músculos de cuello, intercostal, tronco y abdomen, ¿sí? Hablamos de que estos son unos músculos que se están contrayendo prácticamente siempre. Es decir, que estos núcleos están trabajando casi siempre. Nada más con esto que está aquí, que dice intercostal, ya el cerebro prácticamente, bueno, el sistema nervioso central en conjunto, no es solo el cerebro. De hecho, hablamos de que hay mucha influencia aquí de bulbo raquídeo y puente, ¿sí? Musculatura intercostal, como el mismo nombre lo indica, lo encontramos entre las costillas. Son esos músculos que ayudan a la inspiración y a la expiración. Entonces, ya por ahí, vamos a decirlo así, estos núcleos siempre están descargando prácticamente información. Tronco y abdomen. Ya habíamos hablado de que hay algo que se llama tono muscular, que es esa contracción muscular, con todos los detalles que tengo, porque el término tono muscular es muy amplio, pero es una contracción involuntaria, ¿sí? La cual te permite, vamos a decir, mayormente mantenerte erguido o realizar ciertas modificaciones musculares, te mantiene en contra de la gravedad. La principal musculatura que te permite estar erguido en contra de la gravedad la encontramos en el tronco,
¿sí? Hablamos específicamente de columna vertebral, hablamos de tronco y abdomen. Hablamos de todo lo que vendría siendo musculatura abdominal, oblicua, hablamos de transverso abdominal, hablamos de los paravertebrales, hablamos de todo lo que vendría siendo la masa común o los erectores de la columna, como lo quieran llamar. Hablamos de iliocostal, hablamos de longísimo, hablamos de espinoso, hablamos de musculatura transversa espinoso, como rotadores largos y cortos, hablamos de los laminares, hablamos de semiespinoso, todo lo que es el sistema transverso espinoso, ¿ok? Y hablamos de cuello, en cuello tenemos varios también. O sea, por lo menos hablamos de aquí, hablamos principalmente de lo que es el largo del cuello, el largo de la cabeza, recto anterior, hablamos de lo que vendría siendo la parte posterior de los suboccipitales, hablamos de recto posterior mayor, recto posterior menor, oblicuo superior, oblicuo inferior, oblicuo mayor y menor, como lo quieran llamar. Hablamos de lo que vendría siendo parte de hablamos de lo que vendría siendo parte de los esplenios de la cabeza y el cuello. Todo eso es musculatura, ¿ok? Entonces la que permite que el cuello y el resto del tronco se mantenga erguido. Una musculatura que prácticamente siempre está trabajando, a no ser que estén de cúbito supino, la descarga es mucho menor. Hablamos de núcleo central. Presente en segmentos cervicales C3, C4 y C5. Hablamos de que cuando vean plexos, vamos a ver que cobra mucho más sentido. Ah, mira, este está el nervio, este llega a tal músculo, y tenemos los lumbosacros, ¿sí? Principales segmentos lumbosacros. Inerva lecón, ¿sí? Parte del lecón. Este es el que yo más destaco aquí, de lo cual es el inerva, tocando como el tema de los intercostales en los núcleos pasados. Este es el núcleo central, en el centro. Entonces, vamos a decir que lo hace mediante el núcleo frénico, ¿sí? La cual tiene parte de un nervio frénico, que es el nervio que inerva el diafragma, ¿ok? Entonces, este es un núcleo que siempre está trabajando porque él es el que le tiene que dar la inervación o la acción motriz al diafragma, el músculo de la respiración. Si usted no respira, no ocurre el intercambio gaseoso. Si no ocurre el intercambio gaseoso, todas las células de su cuerpo prácticamente mueren. Y usted muere. Entonces tenemos que inerva el trapecio mediante su núcleo accesorio. Hablamos de núcleos lumbosacros, ¿sí? Lo cual es aproximadamente van de L2 a S1, pero su distribución a lo largo de la musculatura es desconocida, ¿ok? Vamos a tener un núcleo, vamos a tener la parte más lateral, pero vamos a tener un núcleo anterolateral y tenemos un conjunto de núcleos posterolateral, ¿ok? Presente en los segmentos cervicales y lumbosacros, inervando las regiones correspondientes del miembro superior e inferior. Estos son los núcleos que los encontramos en las principales zonas cervicales, las otras en lumbar y sacro, ¿sí? Hablamos de que los cervicales obviamente me van a inervar a lo largo del miembro superior y los lumbares o los lumbosacros me van a inervar en el miembro inferior, ¿ok? Entonces, aquí quiero llegar con estos núcleos, que dependiendo de donde usted tenga una lesión, ¿sí? Por poner un ejemplo, siempre pongo un ejemplo. Si usted tiene lesionado estos núcleos, se van a ver afectados tales músculos. Si usted tiene lesionado estos músculos, se van a afectar los músculos más que todo en las extremidades. Si se ven afectados el núcleo central, afecta más que todo músculos de respiración, hablamos de músculos funcionales, ¿sí? Tiene una variante distinta que puede afectar, ¿ok? Depende mucho de dónde ocurra la lesión. Por poner un ejemplo, le pegaron un tiro, qué sé yo. El tiro puede llegar aquí, como el tiro puede llegar aquí, como el tiro puede llegar aquí, y dependiendo de dónde llegue el tiro, ¿sí? Que comúnmente un tiro puede abarcar toda esta zona relajada, ¿sí? Pero quién sabe, son casos específicos. Dependiendo de dónde pegue el tiro, se puede ver afectada tal función. Entonces, esa fue la parte anterior. Vamos con la parte posterior. Sí, acuérdense que la anterior era motora. Siempre hablamos fue de motora. Este llega a tal músculo, llega a tal músculo. Ahora vamos a la parte posterior, que es netamente sensitiva. Vamos a tener un primer núcleo, que se le conoce como el grupo o núcleo de la sustancia gelatinosa o sustancia de Rolando, ¿ok? La que encontramos en el vértice de la columna gris posterior, ¿ok? Recibe fibras relacionadas con el dolor, ¿sí? Es decir, que al recibir la información de la periferia, si a mí me están por lo menos pellizcando,
vamos a tener que este núcleo, la sustancia gelatinosa, es el que procesa la información de dolor. Además de eso, la información de tacto y temperatura. De hecho, son las tres modalidades más importantes de todas, ¿ok? Entonces, depende si a mí me tocan, o si toco algo frío o algo caliente, o me pellizcan, o son estímulos dolorosos, una agujita, qué sé yo, me estoy cortando, esa información va a llegar a ese núcleo, que es la sustancia gelatinosa, ¿ok? Tenemos otro núcleo que vendría siendo el núcleo propio, que está por delante de la sustancia gelatinosa, ¿ok? Recibe fibras que están asociadas a lo que vendría siendo la propiocepción, discriminación de puntos y vibración. Hablamos de vibración, que no hay mucho que destacar, o sea, es simplemente un estímulo vibratorio. Hablemos de que usted tiene tiene el teléfono en el bolsillo, lo tiene en modo vibrar, o sea, son estímulos vibratorios, que dependiendo del nervio de la zona, él es el que va a recibir esa información y lo lleva específicamente hasta acá, ¿ok? Hablamos de discriminación de puntos, hablamos de que es esto. No es lo mismo que usted haga esto a que haga esto, ¿sí? Aunque ahorita le puede parecer algo tonto, en pacientes con lesiones neurales, el paciente no lo puede discriminar tan fácil, ¿ok? Es un poquito complejo y eso es algo que hay que trabajar. Y hablamos de que se asocian a una de las modalidades sensitivas más importantes de nuestro cuerpo, que es la propiocepción, que ya lo hemos mencionado como esa capacidad de ubicarnos en espacio-tiempo, ¿ok? Hablamos de núcleo dorsal, o la columna de Clark, ¿sí? En la base de la columna gris posterior lo encontramos desde C8L3. Nuevamente se encarga de recibir información propioceptiva, específicamente del uso neuromuscular y del órgano tendinoso de Golgi. En un rato vamos a ver un poquito más a fondo eso del uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi, que son los receptores periféricos, pues. Y teníamos una parte lateral, ¿sí? Vamos a decir que es más esto. Aquí tenemos la posterior, como fuimos desglosando sus núcleos, y aquí era la anterior. ¿Se acuerdan que tenemos anteromedial, posteromedial, central, anterolateral, posterolateral? Aquí tenemos sustancia gelatinosa, tenemos núcleo propio, núcleo dorsal. O sea, hablamos de esta región que está aquí, que no se divide específicamente en un núcleo, o no con un nombre pues, descrito, pero se le puede conocer como núcleos aferentes viscerales, ¿ok? Son células relativamente pequeñas y dan origen a fibras simpáticas preganglionares, ¿ok? Otro grupo se consigue de S2 a S4, pero dan origen a fibras parasimpáticas preganglionares. Lo que más hay que extender de acá es esto. Aferentes viscerales, ¿ok? El mismo no toma un nombre te lo indica. Aferente de aferencia, de sensitivo, de entrada, ¿ok? Hablamos de que son las que reciben la información de las vísceras abdominales y parte de lo que son las torácicas, ¿ok? Hablamos de la sustancia blanca, porque prácticamente hablamos fue de la sustancia gris. De esto fue de lo que hablamos. Ahora vamos a hablar de lo que está por fuera, la sustancia blanca. Ya, porque funciona más o menos así. Vamos a hablar desde el punto de vista sensitivo. Nuestra periferia recibe información, la toma la sustancia gris y ella tiene que subir para llegar aquí, ¿sí? Mediante que sube, la agarra y sale, y vamos a tener que esta sustancia blanca se divide en varios tractos. Ahorita vamos a ver cómo son esos tractos, ¿sí? Entonces la agarra y él decide, oye, mira, voy a subirme de este ascensor, ¿sí? Depende de esta información, oye, mira, yo decidí subir por este ascensor, ¿sí? Pues son como una especie de ascensor, pero se le conocen como tractos. Vamos a ver cómo son. Entonces hablamos de la sustancia blanca, que consiste en mezcla de fibras nerviosas, neuróglias o células gliales, no sé si se acuerdan, que tenemos en las partes del sistema nervioso central y la del periférico, y vasos sanguíneos. Su color se debe a la proporción elevada de fibras nerviosas mielínicas. Por eso es sustancia blanca, ¿ok? Porque es mielínica. Entonces, se divide en tres cordones o tres columnas. Hablamos de anterior, entre la línea media y el punto de salida de las raíces anteriores. Hablamos de la posterior, entre las raíces posteriores y la línea media. Y la lateral, que es entre la salida de las raíces anteriores y la entrada de las posteriores. A ver si...
Esto es un lado de la médula y este es otro. ¿Okay? Vamos a decir que a mi perspectiva este es el derecho y este es el izquierdo. ¿Sí? Parece que esto es anterior. Aquí están las fibras nerviosas motoras. Y este es posterior. Aquí entran las fibras nerviosas sensitivas. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que dice entre la línea media es esta. Hablamos de que la sustancia blanca anterior entre la línea media y el punto de salida de las raíces anteriores. Es decir, esta región que está acá. Esto que está aquí vendría siendo la sustancia blanca anterior. Vamos a tener la posterior que dice entre la línea media y las raíces posteriores. Esto sigue siendo línea media, ¿ok? Y las raíces posteriores son estas. Entonces vamos a tener que esto que está aquí, son la sustancia blanca posterior y esta la anterior. Y la lateral entre la salida de las raíces anteriores y la entrada de las posteriores. Es decir, esto es lo que vendría siendo la sustancia blanca lateral. Este pedacito que está aquí. ¿Sí? Simplemente una foto para que vean un corte de un segmento medular. Cubiertas protectoras y líquido cefalorraquídeo. Simplemente para retomar, o por lo menos recordar, que las cubiertas protectoras de la médula espinal vendría siendo la capa, o sea, principalmente además del hueso, tenemos esas meninges que vendría siendo dura madre, aracnoides y pie madre. Recordar que el líquido cefalorraquídeo transcurre a través del espacio subaracnoideo que encontramos, por supuesto, que en las aracnoides, ¿ok? Tenemos que recordar también que esas funciones que tenía el líquido cefalorraquídeo, una función mecánica, tenemos una función más que todo de intercambio de señalización, tenemos esa mecánica o el efecto de flote, pues como tal. Hablamos de esa capacidad de discriminar la entrada y salida de nutrientes, porque lo puedo volver a preguntar en el examen, ¿sí? Entonces, antes de hablar, porque ya vimos cómo se distribuye esa sustancia blanca por topografía, por esta esa sustancia blanca adquiere nombre, así como tenemos sustancia gris, la cual después lo dividimos en núcleos, bueno, está dividido así, que los núcleos tienen nombre, así vamos a hacer tal cual con la sustancia blanca. Tenemos la sustancia blanca y vamos a ver que cada fibrita de sustancia blanca tiene su nombre. Pero antes de hablar de eso, tenemos que conocer algo que se llama transmisión de información en serie de neuronas, ¿sí? Simplemente cómo va la información o cómo se conoce la información desde que la percibimos, la sentimos, perdón, en la periferia, hasta que empieza ese proceso de sensación hasta que llega hasta acá arriba. Hablamos de que tenemos una neurona de primer orden, ¿sí? Imagínense que estoy tocando aquí. Bueno, es algo que está ocurriendo, pero vamos a tener que eso lo toma en primera instancia un receptor periférico, ¿sí? Se lo toma un receptor periférico. Entonces, desde el receptor periférico, obviamente necesitamos el estímulo, que es el tacto, luego lo toma el receptor periférico, luego lo lleva una fibra aferente, hasta que llega a la médula espinal en su núcleo aferente, ¿ok? Vamos a tener que después de que eso llega hacia el núcleo en la médula espinal, eso sube por un tracto, ¿sí? Y del tracto, su siguiente objetivo va a ser mayormente el tálamo, ¿sí? Mayormente en el núcleo ventral posterior, ya nos acordamos del tálamo. Y luego del tálamo se va a la corteza cerebral en el área 1, 2 y 3, que es el área somatosensitiva o el área sensitiva primaria, que es donde llega toda la información. Es así, receptor, o sea, bueno, primeramente estímulo, receptor, lo estamos en toda la periferia. Yo estoy señalando ahorita esto por poner el ejemplo. Estímulo, receptor, fibra aferente, médula en su núcleo, tracto que llega al tálamo y del tálamo a la corteza, ¿sí? Pero eso, si usted lo segmenta, eso tiene un nombre, neurona de primer orden, segundo y tercer orden. Tenemos que las neuronas de primer orden conducen impulsos nerviosos de los receptores, que son los que acabo de mencionar que está aquí. Ya en agentes físicos habrán visto que tenemos receptores para el dolor, para el frío, para el calor, para el dolor, para distintas formas, ¿ok? Entonces conducen impulsos nerviosos de los receptores somáticos
hacia el tronco encefálico médula. Mayormente llegan acá, a la médula espinal, ¿ok? Entonces tenemos de los receptores somáticos a la médula espinal, pasando obviamente antes por un ganglio, que vendría siendo este que está aquí. Desde el receptor hasta la médula espinal, vamos a tener que eso es una neurona de primer orden, ¿ok? Yo les eché el cuento completo, pero eso se divide en partes, ¿ok? Vamos a tener ahora una neurona, bueno, no, hay otra cosa que destacar aquí, no me acordaba. La información se transmite a los receptores de las extremidades a través de los nervios espinales. Ajá. La información se transmite, bueno, en tal caso, porque eso es en las extremidades. Hablamos desde cara. Hablamos de que la información se transmite desde cara, boca, dientes y ojos a través de los nervios craneales. Ok, claro, es otra distribución. Pero esa no es la que me importa. Me interesa más que toda la de las extremidades. Entonces, ahora sí vamos con las de segundo orden. Vamos a... No es que esté mal, pero hablemos, sigamos la idea acá. Tenemos que la de primer orden era que iba desde el receptor hacia la médula espinal, ¿ok? Entonces esa vendría siendo la de primer orden. La de segundo orden es cuando va desde la médula espinal, va hasta el tálamo, ¿sí? Conducen impulsos nerviosos, posiblemente desde tronco, pero mayormente desde la médula hacia el tálamo, ¿ok? Estos presentan la característica de decusarse hacia el lado contralateral. Se me explico. Si yo toco aquí, en este pulgar que vendría siendo mi izquierdo, vamos a tener de que esa información va mediante una fibra aferente, llega a la médula espinal, ¿sí? Esa es mi neurona de primer orden. Entonces, cuando entramos en la neurona de segundo orden, este es mi lado izquierdo, la información se cruza al otro lado de la médula, es como esto. La información entró aquí porque este es mi lado izquierdo, pues la información en algún momento se lanza para acá, se lanza hacia el lado derecho y ella decide subir al sistema nervioso central superior por el lado derecho. ¿Qué me quiere decir esto? Que lo que yo sienta en el lado izquierdo va a ser procesado en algún momento por mi cerebro derecho y lo que yo sienta en el lado derecho, en las extremidades, igual eso aplica para acá. En el lado derecho va a ser procesado por mi hemisferio cerebral izquierdo, o sea, están cruzados. De hecho, si se acuerdan, habíamos hablado de la decusación de las pirámides. Bueno, ahorita vamos a retomar un poquito lo del tracto córtico espinal. Se va a mencionar un poquito mejor. Tenemos que de la corteza cerebral sale una fibra, un tracto córtico-espinal que llega al bulbo y él se decusa hacia el lado contrario, en la decusación de las pirámides, ¿verdad? Entonces teníamos que, si hay un tracto córtico-espinal que nace del hemisferio cerebral izquierdo, ella baja y se decusa hacia el lado derecho. Por eso que me explica de que si yo tengo una disfunción en el hemisferio cerebral izquierdo, desde el punto de vista motor, ahora no hablamos del punto de vista sensitivo, se va a ver afectada la motricidad del lado derecho. Si yo tengo una alteración del hemisferio cerebral derecho, se va a ver alterada la motricidad del lado izquierdo. ¿Okay? Tanto para lo sensitivo como para lo motriz, aplica de que estamos cruzados, ¿sí? Neurona de primer orden, del receptor a la médula. De la médula vamos a tener que se cruza al lado contrario cuando ya es la neurona de segundo orden y asciende hasta el tálamo, ¿sí? Y la de tercer orden es cuando se va desde el tálamo hacia el área somatosensitiva primaria de la corteza cerebral. Ahí dice primera, pero es primaria, ¿sí? Entonces ahora sí empezamos a mencionar cómo se llaman tractos ascendentes, los tractos nerviosos en la sustancia blanca que llevan información aferente, información de entrada, información sensitiva, ¿ok? La información puede ser propioceptiva o exteroceptiva. Hablamos de algo que venga desde la parte externa, o sea, del ambiente, qué sé yo. O hablamos propioceptivamente dependiendo de lo que haga su cuerpo, porque cualquier movimiento o vamos a decir movilización que haga su cuerpo, ya sea de vísceras, ya sea de algo de movilidad muscular, eso también es una información, aunque es motricidad, su cuerpo también toma una parte sensitiva de ello, ¿ok? Vamos a decir que es como para avisarle al sistema nervioso central superior en el cerebro, oye, mira, allá abajo están haciendo la flexión de codo tal cual como tú lo ordenaste, porque el cerebro en algún momento dice, oye, mira, hazme flexión de codo, sea por lo que sea que lo esté haciendo, se viene un chismoso y sube otra vez, mira, se está haciendo la flexión de codo como tú lo ordenaste, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se distribuye esa sustancia blanca. ¿Si se acuerdan que están lo de los núcleos, anteromedial, posteromedial, central?
anterolateral, posterolateral, tenemos las sustancias gelatinosas, núcleo propio, dorsal, y aquí tenemos los núcleos viscerales, ¿sí? Entonces, vamos a tener que alrededor es la sustancia blanca, vamos a tener que eso adquiere un nombre. Tenemos aquí el tracto espinotalámico anterior, el cual lleva información de tacto leve y presión. Hablamos de simplemente un tacto muy leve o simplemente presión. ¿Sí? Por lo menos cuando uno lo agarraban de chiquitico, que uno está en el centro comercial y uno no quiere hacer caso, vente para acá, y lo agarraban a uno bien fuerte por el antebrazo. Eso es presión. Espinotectal, ¿ok? Vamos a tener que estar relacionados con reflejos espinovisuales, provocando movimientos de ojos y cabeza. Algunos hablan de que puede estar relacionado con dolor, tacto y temperatura. Entonces vean, hay algo muy importante de esto, porque tenemos tractos que ascienden y tractos que descienden. Entonces, vamos a tener que su nombre le indica de dónde vaya, a dónde quiere llegar. Vean que se llama espino talámico anterior. El mismo nombre se lo indica. De la médula espinal al tálamo. Si este se llama espinotectal, la médula espinal al tectum. ¿Cuál es el tectum? Hablamos del techo o la región posterior superior del mesencéfalo. Es decir, que vamos de la médula espinal al mesencéfalo. De hecho, si es en el tectum, ahí tenemos los colículos superiores. Si se acuerdan, los colículos superiores están relacionados con la parte visual y los reflejos oculocervicales, ¿ok? Entonces, tiene mucho sentido, ¿ok? Hablamos del espino olivar, ¿sí? Vía indirecta del cerebelo a la información aferente desde órganos cutáneos y propioceptivos. Espino olivar, de la médula espinal a las olivas, ¿sí? Donde está el núcleo olivar inferior en el bulbo, no sé si se acuerdan. Que a la larga llega el cerebelo, ¿ok? No, ok. Tenemos espino cerebeloso anterior, la cual lleva estímulos inconscientes de músculos, articulaciones y piel. Entonces, cada vez que ustedes ven esto, estímulos inconscientes de músculos, articulaciones y piel, hablamos de eso entre paréntesis, te dice propiocepción por todo el centro del cañón. Te está diciendo propiocepción, para que te lo está poniendo como versión extendida. Y hablamos de que también lleva información del tono muscular. Tenemos el espinotalámico lateral, el cual recibe estímulos de temperatura y dolor, ¿sí? Tenemos el espinocerebeloso posterior, el cual lleva la misma información que el anterior, es decir, lleva estímulos inconscientes de músculos, articulaciones y piel. Lo hace lo mismo el espinocerebeloso anterior con el posterior. Entonces, tenemos, vamos a tener esto que está aquí. Esto que está aquí se le conoce como columnas blancas posteriores, además de por su topografía, ¿sí? Que está en la parte posterior. Ellas se van a dividir en dos, se conocen como fascículo grácil, fascículo cuneiforme, ¿ok? Las cuales, esas columnas posteriores, tanto el fascículo grácil como cuneiforme, llevan información de tacto discriminativo, vibración, sensación consciente de músculos y articulaciones. Hablamos nuevamente de esa parte de propiocepción. Hablamos del tracto espinoreticular, ¿sí? De la médula espinal a la formación reticular para mantener los niveles de conciencia. Hablamos del tracto cúneo cerebeloso, igual que los espinocerebelosos, es decir, que ya también lleva información de estímulos inconscientes de músculos, articulaciones y piel. Tenemos tractos sensitivos viscerales, los cuales se unen al tracto espinotalámico lateral, pero para llevar información de las vísceras, no de la periferia como tal, ¿ok? Entonces, es como una especie de, ¿cómo ponerlo así? De juego. O sea, no sé si se acuerdan que usted puede presentar un examen, aquí lo estoy colocando, 1, 2, 3. Te colocan una palabra, ¿cómo es que se llamaba esto? No sé, era como unir, pues. Hablamos de que usted emparejaba la correcta. Entonces usted puede decir que esta palabra, la número 1, iba emparejada con el texto que estaba en la fila número 3, y esta con esta, y esta con esta. El sistema nervioso es algo más o menos así. Si se dan cuenta, ese núcleo que tenemos aquí, la sustancia gelatinosa, solo lleva información de tacto, dolor y temperatura. Cuando usted recibe la información en ese núcleo, él tiene que buscar el tracto correcto para mandar información de tacto, dolor y temperatura. Es decir, los tractos que él tiene que buscar van a ser mayormente el tracto espinotalámico anterior, ¿sí? Tacto leve,
él tiene que buscar por lo menos, bueno, posiblemente el espinotectal, ¿sí? Ya que lleva posiblemente dolor, tacto y temperatura, posiblemente, ¿sí? Entonces hablamos de que si es tacto, dolor y temperatura, él tiene que buscar mayormente el tracto espinotalámico lateral. Hablamos de que también se une a los tractos sensitivos viscerales. Si hablamos del núcleo propio y de la columna de Clark, él tiene que buscar tractos de información asociada a la propiocepción. ¿Cuáles son esos tractos que están asociados a la propiocepción? Tenemos el espino olivar, tenemos el espino cerebeloso anterior, tenemos el espino cerebeloso posterior, tenemos el cuneo cerebeloso, ¿sí? Él tiene que buscar emparejarse con el correcto. De hecho, sí funciona desde la periferia. Desde la periferia también tenemos receptores, unos para el frío, unos para el tacto, unos para la propiocepción. Entonces, ese emparejamiento va ocurriendo desde el inicio. Cuando llega el estímulo a la periferia, si es de tacto, él tiene que escoger cuál es el receptor correcto para que procese esa información, hasta que toma los corpúsculos de Meissner. Después de que viene la fibra aferente, también hay fibras que llevan información sensitiva, unas de dolor, otras de temperaturas, otras de tal información. Él tiene que escoger la fibra correcta. Y cuando llega a la médula es que escoge el núcleo correcto y después el núcleo correcto escoge el tracto ascendente correcto. Ya después cuando llega a tálamo es más sencillo, porque todo converge en el núcleo ventral posterior del tálamo y en la corteza cerebral, prácticamente la información sensitiva periférica, ¿sí? Prácticamente toda converge en el área somatosensitiva primaria o el área sensitiva primaria, como la quieran llamar, ¿sí? Tenemos tractos descendentes, ¿sí? Los cuales vamos a tener una cierta distribución que desde centros supraespinales, es decir, por encima de la médula espinal, hablemos del encéfalo, no hablemos del cerebro únicamente, como corteza cerebral, pasando por mesencéfalo, puente y bulbo, ¿sí? Se le conocen como neuronas motoras superiores. Vamos a tener que la distribución más abajo, que las neuronas motoras se ubican en las columnas grises anteriores, que se le conoce como motoneurona inferior. Hablábamos de esos núcleos anteromedial, posteromedial, central, anterolateral y posterolateral. Aquí también tenemos una serie de transmisión de neuronas de primer, segundo y tercer orden, pero es ligeramente distinta, ¿sí? Hablamos de la neurona de primer orden que va desde la corteza cerebral hasta la columna gris anterior. Si se dan cuenta, esta neurona de primer orden va desde aquí. De hecho, si se dan cuenta, se llevó prácticamente todo el recorrido. Se va hasta aquí, ¿sí? Que no es que el tálamo, no, nada con el tálamo. Él se va de una vez a la médula espinal. Él se va a lo suyo. Vamos a tener la neurona de segundo orden que va de la columna gris anterior a uno de los núcleos. Si se acuerdan, muchachos, teníamos la médula espinal, en la cual tenemos unos núcleos anteromedial, posteromedial, núcleo central, anterolateral y posterolateral, ¿sí? Cuando hablamos de la neurona de primer orden, ella llegó de acá arriba, ¿sí? Ella llegó aquí. Ella está aquí. ¿Qué es lo que está esperando ella? Ya llegó a la casa. Ella lo que tiene que decidir es a cuál cuarto se va a meter. De hecho, es una neurona de segundo orden muy pequeña. Ya ella está en la columna gris anterior. Ella ya entró, ella ya está aquí en su casa. Ahora va a decidir a cuál núcleo va a entrar. Vamos a decir que a cuál cuarto va a entrar. Él agarra y decide, oye, mira, si el cerebro me mandó a contraer musculatura de la extremidad superior, el agarre se va a estos núcleos que están aquí, ¿verdad? Núcleo anterolateral y posterolateral. ¿Sí? Dependiendo si es tronco o extremidades. ¿Sí? Esa es la de segundo orden. ¿Sí? Entonces la de segundo orden está aquí. Pequeñita. Y la de tercer orden, que es conocida como la motoneurona inferior, hablamos de que cuando ya está en este núcleo anterolateral y posterolateral, él decide irse al músculo. Vamos a decir que en tal caso se va desde acá hasta el bíceps braquial, ¿ok? Esa es la de tercer orden. Entonces ahí es donde tenemos nuestros tractos. Ya, estoy dando aquí la pantallita. Tenemos el principal tracto, es el que se encarga de la motricidad voluntaria. Este tracto nace de la área número 4 de Brodmann, de la corteza cerebral, ¿sí? Que es el área motora primaria. Se le conoce como tracto córtico espinal lateral, ¿sí? Hablamos de que él se encarga de los movimientos voluntarios aislados. Hablamos de movimientos voluntarios, ¿sí? Si este tracto se afecta, se conoce como la vía piramidal, usted pierde la movilidad voluntaria. Todo lo que se mueve en su cuerpo va a ser, o sea, fuera de su juicio, por así decirlo.
especializado en partes distales de miembros hábiles y rápidas. No solo en las partes distales, o sea, es mayormente, pero se encarga de toda la motricidad voluntaria, ¿ok? Vamos a tener un retículo espinal que se divide en un fascículo medial y lateral, ¿sí? Que facilita o inhibe el movimiento voluntario, actividad refleja, los músculos ipsilaterales del tronco y segmentos proximales de los miembros, ¿ok? Hablamos de que, entre paréntesis, eso me quiere decir que me influye en la postura y el tono muscular. Cuando hablamos de ipsilaterales, de los músculos de ese lado. Si ese retículo espinal está de este lado, va a influir en el tono muscular de los músculos de este lado. Eso se refiere ipsilateral. De hecho, si se dan cuenta otra vez, córtico-espinal es porque viene de la corteza a la médula espinal. Si hablamos de retículo espinal, perdón, es de la formación reticular a la médula espinal. ¿Se acuerdan de esa formación reticular, verdad? Tenemos la pontina, la vulvar y todo aquello. Ahora tenemos una tectoespinal que va del tectum, o del techo del mesencéfalo, a la médula espinal, más que todo en niveles superiores, ¿ok? Transmite información de los colículos superiores para movimientos posturales, reflejos vinculados a estímulos visuales o auditivos, o reflejo de dilatación pupilar en respuesta a la oscuridad, ¿sí? Hablamos de que tenemos este tracto rubroespinal, ¿sí? Hablamos de rubro, hablamos del núcleo rojo del mesencéfalo, se va a la médula espinal. ¿No se acuerdan que cuando hablamos de los núcleos rojos del mesencéfalo, que era un núcleo rojizo por su presencia de pigmento férrico y rica vascularización, a la larga él se formaba el tracto rubroespinal? Aquí lo que hice fue copiar el mismo concepto que tenemos allá, para facilitar la acción de músculos flexores y inhibir la de los extensores, ¿ok? Entonces es como una especie de equilibrio, porque ahí es donde entra en juego este vestíbulo espinal, de los núcleos vestibulares a la médula espinal. Nace más que todo el núcleo vestibular lateral o de Dayton, ¿ok? Este facilita la acción de los extensores e inhibe la de los flexores, ¿ok? Asociada al equilibrio, ¿ok? Entonces, hablamos de que el rubro espinal me facilita la acción de los flexores e inhibe la de los extensores. Pero cuando yo voy a realizar, si yo cambio de posición así, y ahora yo voy a hacer extensión, ahora entra en acción, por así decirlo, el vestíbulo espinal, el cual me facilita la acción del extensor y me inhibe la del flexor, ¿ok? Es una especie de equilibrio y gracias a eso usted puede mantenerse bípedo, ¿ok? Y tenemos el olivo espinal, que va de la oliva, de los núcleos olivares inferiores, es decir, eso viene en algún momento desde el cerebelo. Se duda de su existencia, no tanto de su existencia, porque ahí él está descrito, pero se duda más que todo de su funcionabilidad, ¿ok? O no está muy claro. Pero algunos indican que influyen en la actividad motriz de la columna gris anterior. Vamos a tener también unas fibras autónomas descendentes encargadas de la actividad visceral simpática y parasimpática. Regula más que toda esa acción de musculatura lisa que me ayuda a que las vísceras puedan realizar sus funciones. Ahí tenemos una clasificación que también es bueno que la conozcan cuando vean fisioterapia neurológica, que tenemos cuando dicen no, porque tiene una lesión de la vía piramidal, no, porque tiene una lesión de la vía extrapiramidal. Es saber qué estructuras están involucradas. Cuando hablamos de la vía piramidal, las estructuras son el tracto córtico-espinal y córtico-vulvar. Y cuando hablamos de la vía extrapiramidal, hablamos de que está compuesta por la rubro, por la tecto, la vestíbulo y la retícula espinal. Es decir, todo lo que no es el tracto córtico-espinal, ¿sí? Claro, como si habláramos de un músculo, esto tiene un recorrido muy específico, estos tractos, pero a mí me interesa destacar mayormente es el del tracto córtico-espinal. Entonces, siendo en su mayoría fibras mielínicas, se origina de la quinta capa de la corteza cerebral, específicamente de las células piramidales. No sé si se acuerdan que en la corteza cerebral teníamos 6 capas, ¿sí? Entonces, este tracto nace de la quinta capa, aquí del área número 4, ¿sí? Principalmente, porque hablamos de un tercio en el área 4, hablamos de que otro tercio en el área 6, si hablamos de que este es el área 6, del área 4, hablamos del área 6, el área motora secundaria, y un tercio del área 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Todas esas fibras convergen, ¿sí? Y ven que aquí está la línea roja,
vamos a tener que esas fibras descienden a través de la corona radiada o rodeando la corona radiada, pasan cerca del brazo posterior de la cápsula interna, aproximadamente aquí, ¿sí? Entonces, él va a descender hasta llegar al tronco encefálico. Hablamos de que transcurre a través del mesencéfalo, otros hacen que pasan a través del puente, ¿sí? Hasta llegar al bulbo raquídeo. Aproximadamente aquí, que hablamos de la mitad distal de la cara anterior del bulbo, que es cuando ocurre la decusación piramidal, o la decusación de las pirámides, en que una de las fibras, pues, de este lado se cruzan al lado contrario, ¿sí? Y en tal caso, la que salió de este lado se cruza hacia el lado contrario. Entonces, si esto es un hemisferio cerebral izquierdo, esto es un hemisferio cerebral derecho, el cerebro izquierdo me va a controlar la movilidad del hemicuerpo derecho. Y el tracto córtico espinal que nació del cerebro derecho va a llegar al hemisferio, perdón, al hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Tractos intersegmentarios, que siendo tractos ascendentes y descendentes cortos que se originan y terminan dentro de la médula espinal. Originan y terminan dentro de la médula. Si se dan cuenta, los tractos ascendentes y descendentes todos iban de la médula a una estructura de arriba, y las descendentes iban de una estructura de arriba a la médula. Pero estos no, estos nunca tocan estructuras de arriba, simplemente están en la médula espinal. Son tractos muy cortos que abarcan de 2 a 3 segmentos, ya sean las columnas blancas anteriores, laterales o posteriores. Su función es la de interconectar neuronas de diferentes niveles segmentarios, más que todo para facilitar reflejos, ¿ok? Importante por esa conexión los reflejos espinales intersegmentarios, exactamente. Entonces tenemos otra clasificación, porque en cuanto a clasificación vimos que tenemos los núcleos de la sustancia gris y teníamos núcleos de tenemos tractos de sustancia blanca. Tenemos otra forma de clasificarlo, que se le conoce como las láminas de Retscher. Hablamos de Brock-Retscher, esos neurocientíficos fastidiados que agarraba y disfrutaba jugando con la médula espinal de los gatos, ¿sí? Tampoco así, pero hablamos de neurocientífico Brock-Retscher entre 1955 y 1965. Él agarró y describió una organización citoarquitectónica en láminas, por eso se le llama láminas de Retscher, en la médula espinal de un gato, ¿sí? Veanlo así, esto es como las áreas de Brodmann del cerebro. Estas son las áreas de Brodmann, pero de la médula. Pero en este caso se llaman láminas de Retscher, ¿ok? Se denominan o se designan en números romanos desde el asta anterior al asta posterior. Entonces, tenemos la lámina 1 y la lámina 2, que corresponde la 1 al núcleo marginal o de Waldeyer, que envía estímulos del dolor al tálamo, y la 2 que corresponde a la sustancia gelatinosa que integra información dolorosa. ¿Sí se dan cuenta? Lo que hacemos es hacer como una especie de recuento, porque tenemos sustancias gelatinosas, si se acuerdan, ¿sí? Acuérdense que aquí estaban los núcleos, y esa sustancia gelatinosa lleva información de dolor, tacto y temperatura, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es como recontar, pero Brock-Retscher lo describió fue con números de lámina, ¿ok? Hablamos de la 3 y 4 que corresponde al núcleo propio, ¿sí? ¿Se acuerdan? El núcleo propio estaba aquí. ¿Qué es lo que lleva el núcleo propio? Información propioceptiva, ¿sí? Claro, esta información propioceptiva después viaja mediante ¿cómo se llama? Hablamos de que iba mediante los espinocerebelosos anteriores, posteriores, cuneos cerebelosos, además de que puede transmitir información a través del espinotalámico anterior, llevando información también de vibración y discriminación de 2 puntos. Tenemos una lámina 5 que corresponde a interneuronas que participan en las vías corticoespinal y rubroespinal, ¿sí? Es decir, que me conectan esos tractos que ya hemos visto, pues. Hablamos de la lámina 6 que corresponde al núcleo dorsal o la columna de Clark. Si se acuerdan que también lleva información propioceptiva, ¿sí? Teníamos la lámina 7 que se divide en una porción medial o una intermedia, y hablamos de una lateral, una media que corresponde al núcleo de Clark, una intermedia que corresponde a núcleos intermedios o motoneuronas de Renshaw. Ahorita vamos a ver qué es eso de motoneuronas de Renshaw. Y la lateral que
hablamos de núcleos intermedios laterales y ganglios simpáticos. Tenemos un núcleo 8, ¿sí? Está aquí. Lo que pasa es que dentro de él está el núcleo 9. Interneuronas donde hacen sinapsis, el tracto vestíbulo-espinal, el retículo espinal, protuberancial y tecto espinal, ¿sí? Simplemente es una zona donde convergen ciertos tractos descendentes. Hablamos de la lámina 9, que vendría siendo esta. Parte de esta. Hablamos de motoneuronas alfa, ¿sí? Neuronas de la vía piramidal. Aquí es donde empieza esa distribución, no sé si se acuerdan, de donde tenemos los núcleos anteromedial, posteromedial, central, anterolateral y posterolateral, ¿sí? Y la lámina 10, que es esta que está aquí, que está cerca de la sustancia gris periacueductal, hablamos de que se presume que su función puede ser vegetativa. No está del todo claro qué es lo que él hace, ¿ok? Entonces, en cuanto a los nervios espinales, tenemos que tener en cuenta, aunque no los vamos a ver la distribución en la periferia, tenemos que tener en cuenta, esto es un nervio, ¿sí? Lo agarramos, le hacemos un corte. Tenemos que el nervio como tal está rodeado por algo que se llama epineuro, ¿sí? Es la capa más externa, ¿sí? Entonces, vamos a tener que dentro de ese epineuro, si ven, hay como una especie de pelotitas grandes, amarillas. A eso se le conoce como fascículo. De hecho, aquí podemos ver el fascículo. Agarramos y sacamos un fascículo. Esos fascículos van a estar rodeados por algo que se llama perineuro, ¿sí? Entonces, dentro de ese fascículo hay unas pelotitas aún más pequeñas. Cada pelotica de esa corresponde al axón. Entonces, sacamos a cada uno de los axones. Vamos a tener que esos axones también van a estar rodeados por otra membrana, que en tal caso se le llama endoneuro. Tenemos epineuro, perineuro y endoneuro. De hecho, eso está aplicado como si fueran las prolongaciones faciales, donde teníamos epimicio, perimicio y endomicio. Prácticamente lo mismo, pero aplicado al sistema nervioso. Hablemos de algo como lo vendría siendo el arco reflejo. Ya bueno. Entonces, hablamos de reflejo definido voluntariamente no, hablamos de que se define como una respuesta involuntaria. Hablamos de que más que todo son estímulos que se generan en médula y terminan en médula, no son estímulos que llegan hasta la corteza cerebral, ¿ok? Depende de la integridad de un arco reflejo. Es el trayecto que realizan uno o más impulsos nerviosos en respuesta a un estímulo como golpes o dolor, ¿ok? Desempeñando un papel importante en el mantenimiento del tono muscular, que es la base de la postura, ¿ok? Hablamos de que hay situaciones, hablemos más que todo de peligro, donde a veces no podemos esperar que la información llegue hasta la corteza cerebral para que se tome una decisión. A veces necesitamos una respuesta rápida. Entonces, vamos a tener de que esa información, vamos a hablar de el dolor que le puede generar quemarse con una vela. No llega al cerebro, sino que la misma médula se genera una respuesta, pero no puede comparar la capacidad de razonamiento o de resolución de problemas que tiene la médula espinal a la que tiene el cerebro, que tiene 10.000 y un tipo de áreas cerebrales, que tiene distintos lóbulos, que de cada uno encargado de una función distinta. La médula espinal es simplemente un centro que filtra información, la manda para arriba y la manda para abajo. Él no tiene esa capacidad tan profunda de pensar, pero con todo y eso, él hace el esfuerzo, por lo menos en el caso de un reflejo. Entonces tenemos que en primera instancia, de hecho yo siempre pongo un paso cero, que vendría siendo el estímulo, porque sin el estímulo no ocurre, pero es para que lo tengan presente. Es entender que del estímulo lo recoge un receptor sensitivo, en tal caso los del dolor y los térmicos, esos viajan mediante una fibra o neurona aferente, la cual llega al asta posterior. Vamos a tener un tercer paso, que es un centro integrador, que él como puede hacer una respuesta para evitar que te puedas quemar. La información sale por el asta anterior, ¿sí? O conocido como una neurona motora o eferente. ¿Y cuál es su destino? Llegar a un músculo efector. En tal caso, el bíceps braquial o el braquial anterior, que cuando usted se está quemando, o sea, simplemente lo que hace es la flexión de codo para poder retirar pues, la mano para que no se queme.
Hablamos de que la diferencia es que los movimientos son más arcaicos, son muy poco organizados. No es lo mismo que usted haga esto a que haga esto. Esa es una diferencia, ya que la médula espinal no tiene esa capacidad. Él te puede ayudar a generar una respuesta motora, pero va a ser una respuesta muy, vamos a decirlo así, muy poco ortodoxa, ¿ok? Hablamos de la metámera. A nivel de cada segmento medular, vamos a tener algo que se conoce como metámera, ¿sí? Vean. Ya ahora. Este era el asta anterior, y aquí tenemos el asta posterior. Aquí tenemos la entrada de los nervios sensitivos, y aquí tenemos la salida de los nervios motores. Llega un momento, esa zona que está aquí, esto que está aquí, esa relación entre la parte sensitiva y la parte motora, a eso se le conoce como metámera, ¿ok? Hablamos de fragmento de la médula espinal que contiene una aferencia y una eferencia. Sí, específicamente esto que está aquí, ¿ok? Siendo el campo desde otro punto de vista, puede ser siendo el campo de inervación de un nervio raquídeo desde que sale la médula hasta la última zona del cuerpo que inerva. Entonces vamos a tener que eso que está aquí, esa metámera, va a tener unos distintos componentes, ¿ok? Vamos a tener que se le conoce como dermatoma, es la inervación a través de la piel, miotoma, que hablamos de músculo, hablamos de la inervación motriz, viscerotoma, el mismo nombre se lo indica, de víscera, hablamos de angiotoma, hablamos de que esa inervación a nivel vascular, esclerotoma a nivel de huesos y articulaciones, y tenemos el neuritoma que vendría siendo el nervio, o sea, a partir de este es que se generan todos estos que están acá, ¿sí? Es el mismo nervio. Simplemente para que los vean. Tenemos dermatomas a nivel facial, aquí tenemos por lo menos en cuanto a los niveles medulares. Estos son por lo menos donde inerva de manera sensitiva en nivel medular C2, aquí tenemos C3, C4, aquí tenemos partes de tronco, esos son los de tórax, aquí tenemos T2, si lo pueden ver, lo que pasa es que está en chiquitico, T3, T4, T5, hasta que llega hasta L1, que está aquí abajo en la región inguinal. Tenemos a nivel de miembro superior C3, C4, C5, C6, 7, 8. Y aquí es donde empieza el torácico, que vendría siendo T1, T2. Y aquí es donde seguimos bajando la parte torácica hasta que llegamos a L1. Y aquí tenemos la distribución en miembro inferior, L1, L2, L3, L4, L5, S1 que toma parte plantar, S2 que toma la región posterior de la pierna y muslo, y hablamos de S3 y S4 que toma la región perianal y a nivel de parte del suelo pélvico. Esto no es muy importante para esta materia, normalmente esto era para hacer una actividad práctica en el salón, debido a que no hay clase presencial, entonces no hay mucha necesidad de abarcar esto. Habíamos hablado de que los miotomas era la parte de motricidad. Hablamos de que se van a ver representados así. Son movimientos globales que puede realizar cada segmento. Sabemos que cada nivel metamérico puede abarcar muchos músculos, porque aquí no se van a ver reflejadas todas las acciones a nivel de las articulaciones, simplemente algunas, ¿ok? Hablamos de que las cervicales, esto es un método evaluativo para ver cómo está el nivel cervical C1, C2, C3. Hablamos de que esto se evalúa en excéntrico. ¿Por qué en excéntrico? Porque hay mayor reclutamiento de fibras musculares, ¿ok? Entonces, vamos a tener que C1 se evalúa con flexión cervical. Entonces sería más o menos realizar la flexión cervical y usted hace el excéntrico. Si no tiene la capacidad de mantener esa flexión cervical, o sea, durante el excéntrico, hablamos de que C1 puede estar comprometido. Igual se sigue evaluando en excéntrico C2, que es extensión cervical. Hablamos del C3, que es flexión lateral, ¿sí? Son movimientos laterales. Tenemos a nivel de hombro y escápula, tenemos C4, tenemos C5, uno para elevación de la cintura escapular, otro para la abducción glenohumeral.
Hablamos de codo, que C6 es flexión de codo, C7 es extensión de codo, en la mano C8 extensión del pulgar y flexión del resto de los dedos. Una cosa es esto y otra cosa es esto, o sea, pero él se encarga de los dos. Y de uno que es de abducción y aducción de los dedos. Y así lo vamos a ir encontrando en cadera y rodilla. Hasta que llegamos al C3 y C4, que toma parte de músculos del suelo pélvico, vejiga y función genital. Entonces, donde llegamos a la parte que hablamos del uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi y lo que les había mencionado de las motoneuronas R, ¿ok? Receptores encargados del procesamiento de información propioceptiva. Esa propiocepción es esa capacidad de ubicarnos en espacio-tiempo, ¿sí? Tenemos primeramente el uso neuromuscular, ¿sí? El uso está paralelo con las fibras musculares y provee información de la longitud. Hablamos del estiramiento del músculo, ¿sí? Este posee tanto fibras nerviosas sensitivas como motoras. Globalmente podemos hablar de que el uso neuromuscular lo encontramos en el vientre y él manda información de la modificación del vientre muscular. Y el órgano tendinoso de Golgi, el mismo nombre lo indica, órgano tendinoso. Lo encontramos en el tendón y manda información sobre la tensión que genera el tendón durante el movimiento, ¿ok? Vamos a tener que el uso neuromuscular se divide en unas fibras intrafusales, ¿sí? O sea, como que si esto fuera el uso, vamos a tener unas fibras intra, unas que están más por dentro, y unas fibras extra que están más por fuera. Entonces tenemos unas fibras intrafusales que tienen una función tanto sensitiva como motora, inervada mayormente por motoneuronas gamma. Regulan la excitabilidad de lo que son las fibras nerviosas, ¿ok? Son las que me informan o me mandan mayormente todo lo que es la parte de la deformación mecánica. Y tenemos las fibras extrafusales, que estas no son mixtas. Estas son sensitivas y estas son motoras, las fibras intrafusales. Pero las extrafusales son netamente motoras, inervadas por grandes motoneuronas alfa, ¿sí? En una teníamos en las intrafusales que están inervadas por motoneuronas gamma y las extrafusales inervadas por motoneuronas alfa, ¿ok? Estas extrafusales son las que dan la fuerza contráctil al músculo y se encuentran fuera del uso neuromuscular. Aunado a eso tenemos unas no menos importantes que se conocen como motoneuronas beta o esqueleto, fusimotoras, que inervan tanto las fibras intra como extra, pero en menor proporción, un porcentaje muy pequeño, ¿ok? Siendo las primeras que participan en el reflejo de estiramiento. Ahorita vamos a ver cómo es ese reflejo de estiramiento. Todo lo que correspondería a las fibras intrafusales y todo lo que correspondería a las fibras extrafusales. Unas que están más por dentro, otras que están más por fuera, ¿ok? Se dan cuenta, este es el uso. Y en tal caso, este es el órgano tendinoso de Golgi ubicado en el tendón. Acuérdense que las fibras intras están inervadas por motoneuronas gamma, que son estas. Vean que como ella agarra y se toma de esta parte más profunda. Y las motoneuronas alfa inervan a las fibras extrafusales. Vean cómo llega aquí a la parte más externa. Habíamos hablado de que las fibras intrafusales eran tanto sensitivas como motoras. Hablemos primeramente de la parte sensitiva, ¿ok? Vamos a tener que él tiene dos tipos de fibras, unas terminaciones primarias, 1A, o las secundarias, que vendría siendo las fibras tipo 2. Entonces hablamos de que las primarias son sensibles a la velocidad de estiramiento y a su longitud final. Vamos a decirlo así. Estas terminaciones primarias 1A, porque dice respuesta dinámica y respuesta estática, él es la que le informa al sistema nervioso central, como que, mira, desde el punto de vista estático, le está descargando información sobre ese vientre, que ese vientre no se está modificando. La articulación está así, le informa al sistema nervioso central, un ejemplo que esté acostado. Dice, mira, esta persona no me está moviendo el bíceps braquial, simplemente está de manera estática. Pero cuando usted empieza todo el día a laborar o a lo que sea, empieza a mover el codo, él agarra y le informa al sistema nervioso central, oye, mira, él está produciendo acortamiento de las fibras musculares. Hablamos de que le envía información de una respuesta dinámica. Él es el que está trabajando siempre al 100%, porque él informa cuando el músculo no se mueve y cuando el músculo se mueve, ¿ok? Dice que inerva tanto en cadena como en bolsa. Las bolsas son estos punticos que están aquí, bolsa nuclear, son estos punticos chiquiticos que están a los lados, ¿ok?
Y vamos a tener que en cadena es la región más central, ¿sí? Es como un pilar central que hay. Entonces, el inerva tanto en cadena como en bolsa nuclear, formando una espiral alrededor de la fibra. Por otro lado, las terminaciones secundarias, a tipo 2, son sensibles únicamente a la respuesta estática, ¿sí? Es decir, que él se inerva nada más en cadena, que vendría siendo en la región central. Eso es por lo menos, ya. Ajá. Tenemos por lo menos fibras intrafusales que eran tanto sensitivas como motoras. Las extrafusales son mucho más sencillas, pero las intrafusales teníamos esto. Aquí, ya. Sé que lo rayé como no era. Pero vamos a tener que las fibras intrafusales las podíamos dividir en una región central y teníamos que acá lo vamos a decidir en una región más periférica o más lateral, ¿ok? Esta y esta. Entonces, tenemos lo siguiente. La región central del uso en su porción intrafusal, porque teníamos, vamos a ponerlo otra vez aquí, teníamos que este es el uso, tenemos unas fibras intrafusales y unas extrafusales. La región central de las fibras intrafusales, esta porción que está aquí, es netamente sensitiva. Sensitiva. ¿Quiénes se encargaban de mandar esa información sensitiva? Teníamos que eran las fibras 1A y las fibras tipo 2, ¿sí? Que están descritas aquí. Una enviaba información estática y dinámica, la otra simplemente enviaba información estática. Pero esa es la parte central. Las partes laterales no son sensitivas, sino que son motoras. Entonces, eso es lo que estamos hablando acá. Todavía seguimos en la parte de las fibras intrafusales, ¿ok? Ahora solo que estamos hablando de la porción contráctil del uso neuromuscular, ¿sí? Vean, la porción sensitiva se encontraba en la región central del uso neuromuscular, a diferencia de la porción motora que se encuentra en la región más distal o periférica, es decir, a los lados, ¿sí? Hablamos de esto, lo que pasa es que lo rayé mal, y hablamos de esto. Esta está inervada por las motoneuronas gamma. Las porciones laterales son las que están inervadas por motoneuronas gamma, porque por algo se llaman motoneuronas, neuronas motoras, que me generan una contracción muscular, ¿sí? La parte sensitiva, ella manda la información mediante las fibras 1A y tipo 2. Entonces, región central sensitiva. Si es sensitiva, necesito una fibra que lleve la información a la médula. ¿Cuáles son esas fibras? 1A y tipo 2. Y las porciones laterales son las que son motoras, ¿ok? Mediante esas motoneuronas gamma, que cuando la información ya viene de la médula y le dice contraete, él se contrae en esas porciones laterales. Y bueno, faltaba mencionar las extrafusales, que son las que simplemente están por fuera, ¿sí? O sea, vamos a decir que es la parte más externa. Él simplemente se contrae por la acción de motoneuronas alfa. Ya no son las gammas, sino que son motoneuronas alfa. Tenemos el órgano tendinoso de Golgi, su mismo nombre lo indica. Lo encontramos en tendones y algunos describen que también lo podemos encontrar en la fascia, ¿ok? Este, a diferencia del uso neuromuscular, no es motor, es simplemente sensitivo, simplemente sensorial, ¿ok? La información la lleva mediante las fibras tipo 1B, que cargan información tanto cuando el músculo se contrae como cuando se estira, ¿ok? Detectando cambios de tensión. Vamos a decir que esto es un método de protección. Cuando el tendón detecta mucha tensión, por poner un ejemplo, estuvo caminando, no sé, 10 kilómetros con una bolsa pesada de 20 kilos, normalmente si usted está parado y usted tiene la bolsa, te la va cargando haciendo más que todo presión en tendones, vamos a hablar de musculatura de codo, o hasta en los mismos dedos. Llega un momento en esos 10 kilómetros que usted se cansa porque es tanto peso, que tanta fatiga que está generando el músculo y parte de la tensión que genera en el tendón, su sistema nervioso central, o vamos a hablar a nivel de médula, detecta esos cambios de tensión y el mismo órgano tendinoso de Golgi y le dice, mira, vamos a cesar la actividad un rato, porque si no este tendón se puede ver afectado. Entonces ahí es donde usted simplemente dice, ay, mira, estoy cansado y suelto. No es simplemente que está cansado, simplemente su
su órgano tendinoso de Golgi fue el que mandó la información para que, mira, para que cesara la actividad motriz, para que no haya una alteración de esa estructura. Es un método de protección. Entonces tenemos a nivel reflejo, que es cuando ya empezamos a integrar estas estructuras, son respuestas automáticas desencadenadas por estimulación sensorial de los interoceptores, heteroceptores o propioceptores. Más que todo de los propioceptores y esteroceptores. Estos se dan sin participación previa de estructuras superiores, es decir, eso inicia en médula y muere en médula. Muy raramente puede tener una acción cerebral, por eso se le llama reflejo, ¿sí? Porque no llega hasta a la corteza cerebral, generando una respuesta inmediata y estereotipada. Hablamos de que no, a veces no tienen un fin. Eso se le llama movimiento estereotipado. O sea, bueno, tiene muchas características, pero no hay ellas que no tienen un fin específico. Para ello tenemos reflejos monosinápticos y polisinápticos. Monosináptico porque hace sinapsis una neurona con otra, y polisináptico porque esta neurona hace sinapsis con múltiples neuronas, ¿ok? El único reflejo monosináptico que tenemos en nuestro cuerpo vendría siendo el miotático, ¿sí? Lo que puedo reflejar de esto es que a nivel del reflejo miotático es el que es la base para el mantenimiento del tono muscular, ¿ok? De resto aquí sí lo dejo para que lo lean. Entonces vamos directamente con el reflejo miotático, que es una respuesta automática de esa desregulación del tono muscular. Como habíamos mencionado, sin previo aviso de las estructuras superiores, nada que ver con corteza, nada que ver con tálamo, nada que ver con hipotálamo, epitálamo, con mesencéfalo, con cerebelo, con puente, con bulbo. No es que no hacen nada. Ellos, después que termina el reflejo miotático, ellos mandan una información, más que todo, vamos a decirlo así, de verificar, como lo quieran llamar, pero él no influye directamente en esa acción, ¿ok? Nos centramos aquí, a lo que vendría siendo directamente el reflejo miotático. Siempre se pone de ejemplo, para explicar esto, cuando se evalúa un reflejo, por poner un ejemplo, el bicipital, que normalmente está aquí, que es cuando te le hacen esto, y él suele responder realizando una flexión, no de manera voluntaria, es involuntaria. Entonces, normalmente se utiliza un martillo neurológico, este es el tendón. Con el martillo usted percute el tendón, eso ya es una información sensitiva, está viniendo de afuera, está estimulando el tendón. Esa información la va a recoger las fibras 1A, ¿sí? Son las que tenemos en las fibras intrafusales en su región central. Esa información sensitiva que llega en el tendón, la cual es transmitida a lo largo de lo que vendría siendo el uso neuromuscular, la estructura muscular como tal, eso la recogen las fibras 1A. ¿Sí? Tenemos, vamos a decir, como que el primer paso. Si es una información sensitiva, es una fibra que va a llegar a la médula espinal. Antes tiene que pasar por un ganglio de la raíz posterior, y ahí es donde entra la asta posterior. Si recordamos, posterior es sensitivo, anterior es motriz. Entonces usted realiza el estímulo, más que todo en el tendón del bíceps braquial, por poner un ejemplo, porque eso aplica para prácticamente todos los músculos. Él llega al asta posterior. Entonces, vamos a decir que él tiene dos caminos. Vamos a hablar del primer camino, que vendría siendo este. ¿Qué es lo que me genera eso a nivel de médula espinal? Hablamos de lo que es el centro integrador. Cuando se percute el tendón, vamos a decir que es un estímulo externo, vamos a decir posiblemente nocivo para esa estructura, para ese tendón. Entonces, ya que esa información no puede llegar a corteza cerebral, ya llega por las fibras 1A a la médula espinal, la médula espinal se ve en la obligación de generar una respuesta inmediata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él mismo le manda una respuesta motriz a lo que vendría siendo la motoneurona del músculo agonista. Hablemos de que el bíceps braquial es el agonista y el tríceps braquial es el antagonista. Entonces, usted estimula en el tendón del bíceps braquial, la información llega o se expande a través de lo que es el músculo, específicamente en las fibras intrafusales, ¿sí? En su región central, que son las que recogen la información sensitiva, ¿sí? ¿Cuáles eran mayormente las fibras? Las 1A. Esa información que sale del bíceps mediante las fibras 1A llega a la médula espinal. ¿Qué es lo que hace primeramente? Primeramente, para evitar ese estímulo nocivo que está alterando el tejido, él agarra
y contacta con la motoneurona, es decir, hablamos de la motoneurona alfa. ¿Sí? Si se acuerdan, la motoneurona alfa era la que inervaba las fibras extrafusales para generar la contracción muscular. ¿Qué es lo que me hace esto? Esa información que llegó de manera sensitiva se va de una vez a la parte motriz y le dice, genérame una respuesta rápida para evitar que ese estímulo que me están realizando pueda ser nocivo. Entonces, se llega a la motoneurona alfa del mismo bíceps braquial, por eso se habla de a la motoneurona del músculo agonista, para que genere una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? La flexión, para evitar ese contacto tan directo de ese estímulo. Hablamos de que más que todo como para atacarse, para evitar de que ese estímulo contacte. Bueno, ya ese estímulo contactó, pero después de que contactó es que genera la respuesta, ¿ok? Entonces, pero tenemos algo muy importante que se llama inervación recíproca. Mencionamos que inervación recíproca se refiere a que para que un músculo se contraiga, el otro tiene que estar inhibido, el antagónico. En este caso tenemos bíceps braquial agonista y el tríceps braquial es el antagonista. Para que el bíceps se pueda contraer, esa respuesta que está generando como de defensa, para que el bíceps se pueda contraer, necesitamos que el tríceps braquial esté inhibido, ¿ok? Entonces, ese por lo menos fue el primer paso para que se contraiga el bíceps braquial. Tenemos el otro paso, que es este que está aquí. Vamos a tener que esa información sensitiva que entró para que se contrajera el bíceps, también entró para dividirse en otro puente, para mandárselo al tríceps braquial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esa información? Él contacta con algo que se llama interneurona inhibitoria. ¿Sí? Entonces, esa interneurona inhibitoria, vamos a decir, es un intermediario. ¿Sí? Simplemente la información sensitiva que entra mediante las fibras 1A le dice a la interneurona inhibitoria, ya mira, necesito que mandes una información al tríceps braquial para que se inhiba, porque estoy tratando de que el bíceps braquial se contraiga. Entonces la interneurona inhibitoria lo que hace es mandarle una información a la motoneurona del tríceps braquial para decirle, oye, mira, no te vayas a contraer, ¿sí? Y simplemente lo inhibe. Eso ocurre muy a macro modo que se excita el bíceps braquial y el tríceps braquial se inhibe. Eso es por lo menos en primera instancia. Realizamos el estímulo en el tendón, eso viaja mediante las fibras 1A a la médula espinal en su asta posterior. Por un lado tenemos que se excita el bíceps braquial por ese estímulo que puede ser nocivo para el organismo. Se contrae el bíceps braquial, pero por otro lado, para que se contraiga el bíceps, tiene que mandarse una información al tríceps braquial de inhibición. ¿Cómo llega esa información? Mediante un intermediario. ¿Cuál sería ese intermediario? La interneurona inhibitoria, ¿ok? Se ocurre el estímulo, se contrae el bíceps y el otro se inhibe. Vamos a decir que eso es el 70% del reflejo miotático, porque tenemos un tercer paso, o por lo menos vamos a decirlo, un tercer integrante en esta acción, como lo vendría siendo este que está aquí. Neurona de Renshaw, o conocido como la motoneurona de Renshaw. Tenemos un momento que se contraía el bíceps braquial y el tríceps braquial se inhibía. Cuando se va a contraer el tríceps braquial, una de sus funciones, que las tengo señaladas aquí abajo, va a ser la de feedback. Hablamos de que la interneurona o la motoneurona de Renshaw, como la quieran llamar, que es este que está aquí, cuando se va a contraer ese bíceps braquial, él hace una conexión, que es esta que está aquí. Él hace una conexión para reforzar esa contracción del bíceps braquial, ¿ok? O sea, no solo basta con la información que llega mediante las fibras 1A a la médula espinal para contraer el bíceps, sino que la motoneurona de Renshaw contribuye a mandar esa información excitatoria para que ocurra la contracción del bíceps braquial. Entonces, esa es por lo menos una de sus principales funciones. La segunda, que es la que siempre suele enredar un poquito, es la de desinhibición, ¿sí? De hecho, más correcto sería decirle desinhibir la inhibición. Tenemos que para que se contrayera el bíceps braquial, el tríceps braquial tenía que estar inhibido. ¿Sí? ¿Cómo se inhibía el tríceps braquial? Mediante este caballero que está acá, que es la interneurona inhibitoria. Entonces, una vez que ya ocurrió el reflejo miotático, son la contracción del bíceps, no está marcada, suele ser muy puntual, suele ser algo como que esto. ¿Sí? Entonces, una vez que se dio el reflejo miotático, el bíceps braquial hizo su contracción, todo fue un éxito. El tríceps braquial no puede quedar inhibido por siempre. Él tiene que volver a su estado original, ya sea de contracción parcial o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hace la motoneurona de Renshaw? Una vez que detecta que ya el reflejo miotático se dio prácticamente,
él agarra y esa interneurona inhibitoria, que es la que me mantenía como apagado el tríceps braquial o inhibido, el término correcto, él agarra y le dice, mira, chao de aquí. ¿Sí? Él inhibe esa interneurona inhibitoria, él agarra y le dice, vete de aquí, ya no te necesitamos. A eso se le llama desinhibir la inhibición. Y vamos a decir que la tercera función, que es ya después de que se acabó la función, el acto como tal, esta acción como tal no requiere acción directa del sistema nervioso central superior, pero en algún momento el sistema nervioso central superior se tiene que enterar de lo que ocurrió ahí. ¿Qué es lo que hace la motoneurona de Renshaw? El agarre y contacta con la sustancia blanca, que si se acuerdan estaba aquí, en estos alrededores, lo que vendría siendo tracto espinotalámico anterior, lateral, los espinos cerebelosos, las columnas grises. Él agarra y le manda la información al tracto espinocerebeloso anterior, para que eso llegue al cerebelo y el cerebelo le informa al cerebro, oye, mira, allá abajo ocurrió un reflejo miotático. Claro, eso ocurre constantemente, ¿ok? Es destacar que tenemos ciertas acciones excitatorias, otras inhibitorias. Cuando hablamos de excitatorio, hablamos de que se da mediante el glutamato, que abajo está. Y cuando inhibimos, más que todo el tríceps braquial, se da más que todo mediante neurotransmisores como vendría siendo el GABA y la glicina. La zona de menor importancia, además de las fibras 1A, eran las 2A. Y bueno, este es el reflejo miotático. El reflejo tendinoso se le conoce como reflejo miotático inverso, ¿sí? En tal caso, no buscamos una excitación del músculo agonista, sino que buscamos una inhibición, ¿sí? Que era el ejemplo que les había colocado de cuando lleva una bolsa muy pesada. Ese músculo agonista está descargando tanta información que llega un momento que ese tendón puede verse alterado y es lo que genera una inhibición, ¿sí? Modulada por las fibras aferentes 1B del órgano tendinoso de Golgi. La verdad es que el término relajar no es el más correcto, no es el más técnico. Hablamos de inhibir, pero relajando los agonistas y produciendo una contracción de los agonistas. Todo lo contrario a lo que ocurría en el miotático. Por eso se le llama reflejo miotático inverso, ¿sí? Su función es oponerse a la acción del reflejo miotático. En cuanto a lesiones medulares, tenemos muchas. O sea, de hecho, muchos le pueden conseguir como mielopatías. Claro, mielopatía no me dice mucho, porque mielo es de médula. Patía es de alteración. Si hablamos de una alteración medular, alteraciones medulares hay muchas, de nacimiento, en el niño, en el adolescente, en el adulto, en el viejito. Tenemos que son muchas, ¿ok? Pero hablamos de una alteración de la médula, la cual puede provocar alteración de la sensibilidad o de la motricidad como tal. Tenemos los casos más comunes, por traumas o en este caso por enfermedades. Aquí tenemos una muy a macro modo, ¿ok? Simplemente muy macro. Hablamos de que cuando hay lesión de C3 y superiores se pierde la función del diafragma, es decir, una lesión a nivel de C3 puede ser perjudicial para la respiración y hasta para las funciones vitales del organismo. Hablamos de que en C4 se puede retener control sobre el bíceps y el hombro, pero de manera muy débil. Hablamos de que está esa debilidad para realizar movimientos de flexión y abducción numeral. Hablamos de que cuando hay lesiones de C5, hablamos de que se pierde funcionalidad en muñecas y manos, pero muy leve, ¿ok? Cuando hablamos de lesión en C6 se pierde funcionalidad directamente de la mano. Cuando hablamos de C7 y T1, hablamos de que hay problemas en mano, más que todo, y en la musculatura más profunda de los dedos. Cuando hablamos de T1 a T8, hablamos de que hay pérdida de control de estos músculos que están acá, que vendrían siendo los músculos abdominales, que son los que permiten mantener ese tronco erguido como tal. Cuando hablamos de T9 a T12, hablamos de que el equilibrio sentado, aquí debería decir no es bueno. El equilibrio sentado se ve alterado. ¿De qué forma? Hablamos de que T9 a T12 tiene mucha influencia a nivel pélvico. Es decir, no sé, cuando usted se va a sentar, esa pelvis no queda totalmente recta, sino que por déficit muscular suele tener la tendencia vascular hacia posterior o vascular hacia anterior, y ahí es cuando la persona no se puede sentar, no puede mantener ese apoyo fijo en la silla, ¿ok? Hablando de que también si hay disfunciones a nivel lumbar, sacro y coxigio, me puede afectar a la larga miembros inferiores y parte de lo que es suelo pélvico. Muy a macro modo, hablando de lo que vendrían a ser los tipos de parálisis, vamos a tener que cuando se compromete un solo segmento se conoce como monoplejía.
cuando hablamos de los dos segmentos inferiores únicamente por alteración lumbar, o sea, de algunos niveles medulares lumbares o sacros, hablamos de paraplegia. Cuando está comprometida un hemicuerpo completo, se le conoce hemiplegia. Cuando hablamos de los 4 segmentos, se le llama cuadriplegia o simplemente tetraplegia, ¿sí? Hablamos de la diplegia, hablamos de que es cuando es parálisis de miembros inferiores con ligera afección de los miembros superiores. Vamos a decir que es como una mezcla de pero agregando parte de los miembros superiores.